Tenemos la presencia del profesor Edinson Ramos, profesor de Historia, de Geografía, que ustedes conocen, profesor de nuestras academias, y también autor de uno de los libros más importantes en torno a la historia de Villa El Salvador, Sueños de Arena. Entonces el profesor ha hecho una investigación y también tiene mucha experiencia por compartir con ustedes. Incluso el profesor está vinculado con la misma fundación del distrito. Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Aquí estamos para compartir también una experiencia de vida y a la vez también de estudio sobre el lugar donde estamos viviendo aquí en Villa El Salvador y donde está la academia también César Vallejo y Aduni. Era el año 1971. Gobernaba el general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado había llegado al poder en el año 1968 por golpe de Estado. Sabemos por historia eso, ¿verdad? Belaúnde fue desterrado a la Argentina y entonces Velasco dijo que el gobierno que asumía era un gobierno revolucionario. Entonces, en ese contexto, cuando Velasco gobernaba, la población del campo migraba a la ciudad de Lima, de todas partes, departamentos, provincias, distritos. El Perú está viviendo mucha migración del campo a la ciudad. No era la única vez, porque la migración del campo a la ciudad había comenzado por los años 1940, 30. La pregunta es, ¿por qué la gente viene de provincias a Lima? Es que entonces hay abandono del campo. No hay servicios para el desarrollo de la población en el campo. No hay tierras, no hay ayuda por el agua, no hay entonces tecnología, no hay universidades, no hay hospitales. Entonces la gente en el campo dice, vamos a la ciudad, porque ahí sí vamos a encontrar un futuro. Y viene la migración de los años 1970, y entonces la población de Lima se saturó. Mucha gente vivía en casas alquiladas en los barrios de La Victoria, El Agustino, diferentes zonas de Lima. En el centro estaban habitadas por gente que venía del campo, ¿no? Y un día, era los fines de abril, los vecinos inquilinos del barrio de La Victoria, del Agustino, se reunieron de manera muy silenciosa y decían, queremos un espacio donde vivir con una casa propia. No podemos continuar en casas alquiladas porque entonces nuestros hijos están naciendo y nos falta espacio. Necesitamos un terreno, un techo propio. Y acordaron entonces hacer una invasión. ¿A dónde? Al sur de Lima. Habían visto que en esta zona, de la zona de Pamplona, Monterrico a Tocongo, que por donde siempre pasamos los días de viaje que vamos a Lima, ¿no? Era una zona que estaba para Pamplona, pues, descampado para poder poblarla, pero también la zona de Monterrico estaba cubierto de maizales. Era propiedad privada. La invasión se acordó para un día feriado, porque en ese día los policías están de descanso. Y entonces la población dijo, tiene que ser el 1 de mayo, porque la policía va a estar de feriado, no van a estar. Entonces amanecemos ahí en Pamplona, con esteras y todo lo que podamos llevar. Y fue así, el 1 de mayo del año 1971, cientos y miles de gente estuvieron con sus esteras en Pamplona, en Atocongo, la zona de Monterrico. Los maíces que estaban en crecimiento se echaron abajo y se pusieron sobre ellos las esteras. Y entonces en ese momento había llegado del extranjero los gerentes del Banco Interamericano de Desarrollo a tener una reunión con el presidente Velasco. Y Velasco estaba en reunión con esos representantes directivos del Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre ha hecho préstamos al Estado peruano, ¿no? Entonces Velasco dijo, ¿qué está pasando en el sur? ¿Hay invasión? Sí, señor. Entonces ordenó a su ministro Artola controlar eso, desalojarlo rápidamente, porque me está empañando el gobierno, me está dando una mala imagen. Estoy reunido con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Inmediatamente la policía salió a desalojar a cientos y miles de invasores, y entonces los pobladores valientes, muy convencidos de tener un techo propio, para evitar incluso el enfrentamiento con la policía, lo cercaron a los policías y les dijeron,
ustedes también necesitan casas como nosotros, ¿por qué ustedes no van a desalojar? Y en ese momento comenzó el enfrentamiento con la policía. Una batalla campal en esa zona donde como resultado hubo más de 50 heridos entre ambos bandos. Y ahí estaba el Monseñor Bambarén. El Monseñor Bambarén, la Iglesia Católica también está presente en estos acontecimientos de tener un espacio donde tener que vivir con la familia. En ese enfrentamiento murieron 2 vecinos, Vicente Salvador y Edilberto Ramos. Esos 2 vecinos dieron su vida por conseguir un techo propio. Y el Monseñor Bambarén dijo: vecinos, hay que tener fe. Cristo el Salvador nos tiene un lugar donde vivir y está elegido, dijo. Hay que tener fe, dijo el Monseñor Bambarén. Y la población entonces se animó y dijo: hay que continuar entonces resistiendo aquí. Y los fallecidos fueron pues entonces inmolados en ese momento. Imagínate cómo usted va a ver en medio de la búsqueda de un techo propio la presencia, digamos, de 2 fallecidos, así como está ocurriendo en los movimientos en Tía María, en Arequipa, en los movimientos de Marcona en este momento, ¿no? Están la población también exigiendo sus derechos, tener satisfechos sus necesidades, ¿no? En todo, defensa de su medio. Entonces, aquí también se vivió en el 71 eso. La población estuvo ahí resistiendo, incluso vivían una vida colectiva y se ayudaban unos a otros para poder continuar resistiendo en esa zona. Pero ¿qué pasó? El 11 de mayo llegó el ejército. Esa es una cosa seria. El ejército, con carros portatropas. Esto es una guerra. Oiga, el ejército salió entonces al cono sur de Lima, ¿para qué? Para desalojar ahora a todos los que habían invadido esa zona. Y llegaron carros portatropas y camiones alquilados por el Estado para poder obligar a la gente a subir a los camiones portatropas y también a los camiones alquilados para que entonces sean trasladados. Pues no se imaginaban que aquí había un inmenso desierto. Se llamaba en ese tiempo la Hollada de Tablada de Lurín, esta zona. Un inmenso desierto. El 11 de mayo fueron trasladados desde ahí a este lugar del desierto. Justamente aquí donde estamos, a unas cuadras está la entrada de Viesaor, por ahí se va a ingresar a distribuir entonces los espacios. Llegaron más de 3 familias. Mucha gente cuando vio de que era un arenal y la gente caminaba, los pies se hundían en la arena 10, 20 centímetros, en la arena movediza. Alguien dijo: ¿cómo vas a vivir acá? No hay nada, no hay agua, no hay luz, no hay nada. No, yo regreso. Más me vale seguir viviendo en una casa alquilada. Sí, regresaron algunos. Otros, los más valientes, y decidieron: no, nos quedamos aquí. Y en la arena movediza instalaron entonces sus chozas de esteras, el techo, las paredes de esteras, y entonces las puertas de plástico. Oiga, eso fue la primera vivienda de Villa El Salvador, y era panorámico ver en todo el desierto chocita de esteras en gran cantidad. De esta zona del primer sector, toda la avenida 1 de Mayo, por ejemplo, se llenó de casitas de esteras. Entonces es cuando Juan Velasco Alvarado dijo: hay que apoyar a esta gente. Y vino Velasco aquí a ver cómo estaba la gente, y entonces después de los sucesos que pasó, y entregó ropa usada, entregó entonces un plano que estaba preparado de mucho antes, porque esto se iba a urbanizar de todas maneras, pero ya la invasión ganó. Hay que aplicar entonces el plan de una vez aquí, de urbanización del gran desierto de la Hollada de Tablada de Lurín. Eso fue en el año 71. Pero entonces, ¿cómo se va a resolver el problema del agua, de la luz, del desagüe? Mire, los vecinos ahí se conocieron. Uno era de Huancavelica, otro era de Ayacucho, otro era de Cerro del Pasco, de diferentes departamentos, pero ahí se conocían como que fueran hermanos y se ayudaban en las noches. La gente salía a trabajar, los carros se llegaban solamente hasta la curva de Nueva Esperanza, no llegaban hasta acá, porque la arena no permitía ingresar los carros movedizas, se atollaban los carros. La gente salía a trabajar entonces, desde ahí a la curva de Nueva Esperanza se llenaba de gente en la mañana para tomar los ómnibus y viajar al centro de trabajo en Lima. En ese momento Villa El Salvador era solamente una ciudad dormitorio. La gente venía a dormir y se iban de nuevo a trabajar. Y se quedaban las madres de familia con los niños. Aquí nacieron los niños en el arenal, en la estera, en el calor inmenso del verano y la humedad intensa del invierno.
¿Sabe usted cómo es vivir en un contexto de viviendas muy precarias? Es muy difícil, pero se resistió. Los primeros fundadores de Villa Sabor están ahí todavía. Hay como 20 o 30 fundadores que están de edad avanzada en el primer sector. Todavía están presentes ellos, ¿no? Entonces ellos nos pueden explicar directamente cómo fue la vida. Oiga, ¿cómo se resolvió el problema del agua? Bueno, había que contratar cisternas y cargar el agua desde el lugar donde no podía avanzar el carro para la casa. Luego se instalaron los pilones en los grupos residenciales, en los parques. Había que levantarse a las 5 de la mañana para hacer la cola para conseguir el agua en el pilón. Una cola de 50, 80 vecinos con sus recipientes, sus baldes, de toda forma para conseguir el agua para el día, para 2 días. Y aparecieron en ese momento unos bidones grandes, ¿se recuerda? Unos bidones grandes de fábrica que llegaban, que fabricaban champú, me parece. Esos recipientes se vendían, pero a cada momento, porque ahí se llenaba el agua para 5 días. Y iba usted al pilón, se llenaba el agua y había un cinchón, se tapaba y rodaba usted en la arena, iba rodando el agua en el cilindro, mira, hasta la casa. ¿Cuántos días duraba? Bueno, 5 días el agua. O algunos comenzaron a hacer las pozas en la casa, pues, ¿no? De cemento. O entonces los cilindros estaban tapaditos ahí para consumir el agua. Ese es el problema del agua, se resolvió ayudándose unos a los otros. Aquí entonces se volvió a revivir el AINI, la Minca, porque entonces los vecinos se ayudaban unos a los otros. O si había que entonces ayudar a un vecino, todos ayudaban. Oiga, hasta hoy día se practica el AINI también aquí en Villa El Salvador. Entonces, ¿qué viene ahora el problema de la luz? Las noches eran bien oscuras, se iluminaban con las velas. Entonces, había que esperar al vecino que llegara del trabajo. Llegaban a las 11, 12 de la noche. Caminaban tranquilamente por esta zona en la oscuridad. No habían asaltos. Porque si no bien asaltaban a un vecino, todos los vecinos salían. Y entonces capturaban al que había asaltado y pobre de él, lo castigaban severamente. Entonces había una vida colectiva. En estos tiempos del año 70-73 se creó la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, la COAVES. La COAVES fue una organización popular muy importante porque permitió aglutinar los intereses de todos los vecinos. El objetivo común, ¿cuál era? Establecerse en este desierto. Oiga, convertir un desierto en una ciudad no es tan fácil. El arenal inmenso no permitía transitar fácilmente. Entonces el agua no había pues para cada momento. La luz también era un problema. Entonces estos problemas se van a resolver colectivamente. En el 73, cuando se fundó la COAVES, entonces comenzó ya los dirigentes de la COAVES a preocuparse por los intereses de todos los vecinos. Ya estamos hablando cuando los vecinos están llegando desde el primer sector hasta la avenida Velasco. Se iba llenando de miles de personas que venían desde el campo de otras ciudades a poblar Villa Salvador, y está poblándose todo este desierto hasta copar unos 40 kilómetros cuadrados que es hoy día Villa Salvador, e incluso más porque ahora se ha llegado hasta el Lomo de Corvina, hasta la Panamericana Sur y la playa que tenemos ahí. Villa Salvador no ha dejado de crecer, sigue creciendo. Al espacio pequeño que tiene, está rebasando la población en Villa Salvador. No hay desierto ahora, se ha convertido en una gran ciudad, una ciudad moderna, con grandes pavimentaciones. El día domingo estuve en la inauguración de las pistas del Grupo 17. El alcalde dijo ahí bien claro, ¿no? Ha llegado la hora de modernizar más Villa Salvador. Los otros alcaldes pudieron haber hecho tantas cosas como estamos haciendo hoy día. ¿Y por qué no lo hicieron? Ah, ese es un problema que hay que entonces investigar. Hay que ver también que todo comienzo también es difícil, no es tan fácil. Pues entonces, es un proceso. El comienzo tiene problemas, pero cuando estamos en pleno desarrollo, también llegamos a un auge. Y eso es lo que está viviendo Villa El Salvador. Ya las calles se están pavimentando en toda su totalidad, pero eso no es el problema que tenemos que resolver únicamente. Cuando estábamos escribiendo el libro sobre Villa El Salvador, me daba cuenta de que ahora los problemas son distintos en Villa El Salvador. ¿Cuáles problemas tenemos ahora en Villa El Salvador? Mire, ahora tenemos el problema de la inseguridad. Hemos resuelto el problema del agua, hemos resuelto el problema de la luz, se ha resuelto el problema de la pavimentación, ¿no? Y se están haciendo pavimentaciones y veredas por cada grupo residencial, y estamos quedando como una ciudad importante. Oye, pero no hay necesidad de tener todas estas cosas para decir que Villa Salvador es una ciudad importante, reconocida a nivel internacional. Villa Salvador ha recibido un premio
internacional. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy bonita, tiene jardines y flores, como otros barrios tan ricos que podíamos encontrar en Lima. No, Villa Salvador ha recibido un premio por su organización, por su vida comunitaria, por esa Coaves que dinamizó el trabajo de los vecinos para resistir en este desierto y hacer posible toda una ciudad. Es muy distinto Villa Salvador que los otros barrios de Lima. ¿Por qué? Porque Los Olivos, por ejemplo, es un barrio también como Villa Salvador, pero ahí llegaron la gente con dinero a comprar el terreno, hicieron sus casas y rápidamente se urbanizó. Aquí no, aquí cada uno hace su casa. Aquí cada uno entonces hizo comunitariamente el trabajo de lo que significa la vía pública. Entonces es importante saber esto. Villa Salvador está considerada en el mundo también como la ciudad mensajera de la paz. Oiga, Villa Salvador siempre ha buscado la paz con principio, con justicia, porque en verdad somos humanos y tenemos derecho a vivir satisfacidos nuestras necesidades. Y aquí se ganó un techo. La población que vive aquí ahora en Villa Salvador logró con mucho esfuerzo convertir este desierto en una gran ciudad y tener su techo propio, con su familia vivir. Entonces, con esfuerzo, los hijos que nacieron aquí ya están más allá de Villa Salvador, también con su techo propio. Ya vamos como 3 generaciones aquí en Villa Salvador. Yo llegué a Villa Salvador en el año 1974, cuando era estudiante del 4º año de secundaria. Mi tía fue una invasora, sí. Trabajaba en el mercado del 1 de Mayo, le llamaban La Paradita. Era un mercado pero asistido de mucha gente, en las mañanas, todo el día el mercado. Entonces esa paradita del 1 de Mayo era reconocido a través de toda la historia de Lima también. Eso lo mencionamos en el libro también. Miren, en el año 1973 aparece la Coaves, y la Coaves trabajó muy bien con la comunidad y fue modelo para el mundo. Incluso hasta hoy día vienen extranjeros a estudiar a Villa Salvador. ¿Por qué? A ver, antropólogos, sociólogos. Yo había publicado un libro y lo dejamos en las librerías de Lima. Y yo volví después de un mes y ya no había el libro. Y le preguntaba al librero, ¿y quiénes compran los libros? No, son extranjeros, sociólogos, antropólogos. Mire, ¿cómo están estudiando a Villa Salvador? ¿Por qué? Porque ha tenido un hecho importante. ¿Cuál es? Por ejemplo, la vida comunitaria. ¿Saben lo que hizo la Coaves cuando estuvimos con ellos desde el 73 al 83? 10 años podríamos mencionar a la Coaves muy bien, porque fue la etapa de auge. La Coaves organizó incluso centros de producción. Villa Salvador tenía, por ejemplo, farmacias populares. Tenía grifo de querosene para dar a precio de costo o menos a los vecinos. Se tenía panaderías donde el vecino iba a comprar su pancito a precio menos del mercado incluso. Fabricábamos aquí los panes para los vecinos. Teníamos farmacias, panaderías, teníamos ferreterías con las Coaves. Y la gente pues quería construir su casita. Hay que comprar los fierros de construcción. Usted va a la ferretería particular, te cobran muy caro. Usted iba a la ferretería de la Coaves, se tenía a precios menos de costo incluso. Eran ayudas. Un ejemplo, ponemos esto para entender cómo vivíamos. Las escuelas, los colegios, lo que tenemos hoy día de instituciones, se logró también gracias a la organización de la población de Villa Salvador mediante la Coaves. Sus dirigentes, como Apolinario Rojas, como Aragón y otros que vamos a conocer después ya en la historia, pues entonces fueron los que dieron su tiempo para poder hacer realidad esa gran ciudad que es Villa Salvador. Villa Salvador, pienso que dentro de aquí mucho tiempo, unos 10, 20 años, será una ciudad modernísima. Tenemos en Villa Salvador 3 universidades. Mire usted, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Autónoma, la Universidad Tecnológica del Sur, ¿no? Son universidades nuevas. ¿Qué será pues de estas universidades dentro de 50 años? Van a tener también su prestigio. Es universidad de nuestro distrito. Hay que estimarla y hay que quererla. ¿Por qué? Porque es nueva. Es como un niño que ha nacido. Hay que cuidarla. Esa universidad debe ser de nosotros y es de nosotros. Por el momento deben estar ahí los que están administrando. Pero luego ustedes tienen que administrar esa universidad.
tendrán que ser pues ingenieros, médicos, profesionales, irán a trabajar y dictar clases en estas universidades, aunque las dos son particulares, pero la nacional sí nos pertenece a nosotros, ¿o no? Claro, desde ahora, desde la academia estamos pensando que muchos estudiantes de aquí de Aduny están en la Universidad Tecnológica. En una aula yo ingresé de 80 alumnos, ¿saben cuántos eran de Aduny? 65. Estamos entonces en desarrollo. Mire, estimados alumnos, tal vez algunos de ustedes viven en Villa El Salvador. Esta es una historia muy larga, pero hemos hecho de manera sintética. Aquí en Villa El Salvador hay mucho que hacer. ¿Sabe qué falta? Tenemos que trabajar bastante la parte cultural. Al alcalde le manifesté el día domingo, está bien, hay veredas y pistas, pero nos falta cultura. ¿Cómo hay que resolver el problema de la inseguridad? ¿Cómo hay que resolver el problema del pandillaje? ¿Cómo hay que resolver el problema del alcoholismo? ¿Cómo hay que resolver el problema de la drogadicción? Son 4 problemas que aqueja Villa El Salvador en este momento. Yo planteo de que la solución está en la parte cultural, deportiva, recreativa, por ahí. ¿Y cómo hay que trabajar? Mancomunadamente. El municipio con los serenazgos, la comisaría y los vecinos. Si los vecinos no participan en esta situación, poco haremos. Pero siempre hay que entonces ahora volver al pasado. La vida comunitaria. Eso va a resolver el problema que vivimos en este momento, lo de la inseguridad, por ejemplo. Muchas gracias, estimados estudiantes.